Muy buenos días, chicas de grado séptimo, bienvenidas a esta clase. Eh, es nuestra primera clase virtual y estoy de esta manera, la estoy grabando porque estimo que es un poco más sencillo para ustedes, para ver el video cuando estén cansadas, tomar nota, devolver si tienen que repetir o escuchar algo más enfáticamente, lo pueden hacer de una manera más sencilla. También porque existen problemas de conectividad en las casas, mi internet es perverso, entonces una videollamada puede cortar la clase, puede hacer que no se escuchen bien la información y además a veces no todo el mundo se puede conectar a la misma hora y no podemos discriminar a aquellas compañeras que no se podrán conectar a la hora que yo cite. Eh, ya diciendo esto, quiero pues antes de empezar la clase del día de hoy, que recordarles varias cosas. Primero, no recibo trabajos en las bitácoras, no estoy pidiendo fotos en bitácoras en este momento, lo estamos haciendo todo de forma virtual, de tal manera que yo pueda entrar a Classroom, los documentos en Drive, yo puedo mirar cuántas veces han trabajado ustedes en ellos, cuántas veces, cuánto tiempo le han dedicado. Ustedes pueden adjuntar imágenes, pueden hacerlo de muchas maneras, pero no se les olvide darle al finalizar, él guarda automáticamente, pero luego usted en Classroom le da a entregar. Si no le das a entregar, la tarea no se califica. Entonces, para que lo tengan pendiente. Tampoco es ustedes adjuntarme imágenes en Drive de las guías desarrolladas en hojas, en fotocopias o en la bitácora. No, se hacen en línea y por eso se está estableciendo esta estrategia y para eso les monté el video anterior. También las encuestas en Classroom le recomiendo. Yo puedo entrar a la encuesta y ver que usted la respondió, porque como ustedes me diligencian nombres y apellidos y grupos, yo lo puedo hacer. Pero es importante que ustedes me pongan en Classroom también cuando la finalicen, entregar tarea. ¿Para qué? Para yo revisar la responsabilidad, el cumplimiento, su compromiso con la materia. Además, en Classroom le puedo asignar la nota para que ustedes también vayan llevando un control de sus actividades. ¿Listo? Entonces, por favor, chicas, vamos a atenernos a estas instrucciones, evitar hacerlo de otra manera y dejar la pereza que muchas tienen a veces de ver los videos y las explicaciones. Para eso lo estamos montando. Después de esta clase, vamos a hacer un encuentro sincrónico para resolver las dudas que tengan. Si es necesario, nos vamos a encontrar después de que ustedes hayan visto los videos, hayan hecho la guía y ahora que ya la hicieron, que yo estoy explicando, ustedes me van a decir qué dudas tienen y las vamos a ir resolviendo, ¿vale? Entonces vamos a iniciar el tema que dejamos pendiente cuando salimos a la cuarentena. Ese tema es el Antiguo Egipto. Recuerden que estamos haciendo los mapas conceptuales, estábamos leyendo, averiguando y mirando. Llevamos todo un periodo averiguando. Este tema era para cerrar el primer periodo en las 2 últimas semanas, pero debido a lo de la cuarentena no pudimos cerrarlo. Ya lo vamos a cerrar. Vamos a hacer unas actividades prácticas después de esto, pero entonces es importante que yo les dé la explicación. Entonces nos vamos a acercar al Antiguo Egipto. Recuerden que trabajamos en base a la línea del tiempo que ustedes pueden consultar cuando quieran. Recuerden que la pueden consultar en Prezi. Ustedes pueden buscar en internet. Yo por acá les voy a poner en este tablerito el lugar. Ustedes buscan en entender Prezi. Voy a poner la letra más grande. Yo acerco un poquito esto. Exacto. Ustedes me pueden buscar en Google, buscan Prezi, ponen línea del tiempo y ponen Oriana. Así les aparecerá esta línea del tiempo que trabajamos en clase por si la quieren repasar, mirar, etcétera. Listo. Ahora sí, vamos a, ay, me perdí yo, listo. Vamos a hablar del tema que nos interesa y en este caso vamos a hablar del Antiguo Egipto. Vamos a trabajar entonces sobre esta línea del tiempo que ya conocemos y en base a todo lo que ustedes han consultado, estudiado, han leído en la guía, etcétera. Tenemos entonces el Antiguo Egipto. Egipto está después de Mesopotamia. Habíamos hablado en algún momento y repasado la historia del arte hasta Mesopotamia, fue lo que hicimos el año pasado. Después de esto, la gran civilización que le va a seguir va a ser Egipto. Ustedes ya vieron en los videos que es una civilización que dura más de 3000 años. Son muchos años. Si miramos nuestra línea del tiempo, sabemos que desde que nació Cristo hasta nuestros días han pasado 2020 años y el mundo ha cambiado por montones. Han pasado demasiadas cosas y Egipto duró 3000 años en la antigüedad, eso es mucho,
mucho tiempo y va a ser de las grandes civilizaciones. Pero entonces vamos a volver a nuestro mapa, ubicándonos un poquito. Yo acá no, lastimosamente este programa no me deja ver el mouse, no tengo lapicero, tendría que entrar al otro documento que les abrí para escribirles Prezi, pero ahí no tendría el mapa. Entonces nos vamos a acercar y vamos a encontrar a Egipto. ¿Dónde está Egipto? ¿En qué parte? En África, al norte de África. Aquí vamos a ver en la parte superior derecha, perdón, es esta, es que la cámara me tiene invertida, allí hacia allá vemos a Egipto. El antiguo Egipto está en la parte superior de África, en la parte superior tenemos al mar Mediterráneo y en la parte inferior derecha tenemos un poquito el mar Rojo. Creo que es el mar Rojo. Si me equivoco, me disculpan. Sí, es el mar Rojo. Acá en estas diapositivas lo vemos. Entonces vemos acá en la parte superior de África a Egipto. Egipto va a ser un lugar muy interesante, muy llamativo y los videos que vimos creo que son videos súper interesantes. Todo Egipto se va a formar a lo largo de este río. Recordemos, ya lo vimos en los videos, es el río Nilo, es el río más largo del mundo, más extenso. Es un río que atraviesa mucha parte de África y casualmente está cerca del desierto del Sahara, una zona muy árida donde no crece nada. En el margen del río Nilo es donde nace la civilización egipcia y tenemos que ser claros y ubicarnos ahí de lo que pasaba en la antigüedad. Resulta que el río va a ser una fuente vital de vida. Sabemos que el agua es vida. Igual tenemos que tomar agua todos los días, ¿sí? Y el río es el dador de vida. En el desierto no hay agua. Lo asimilamos como la muerte, la sequía, etc. Esta zona en particular en la antigüedad era muy mágica porque el río Nilo inundaba, había una temporada de lluvias donde se inundaba todo el cauce del río Nilo por 6 meses. Durante esos 6 meses, como vemos en los videos, era muy fértil y producían el limo, un cereal muy conocido en esta época, y papiros, etc. Y de esto vivían los egipcios durante 6 meses. Después de 6 meses el río se secaba y esa época de sequía ya lo relacionaban con la muerte. ¿Por qué hablo tanto del río Nilo? Porque tenemos que entender un poco en quiénes o en qué creían los egipcios. Y en este caso los egipcios van a creer que después de la vida, perdón, después de la muerte, volveremos a la vida, lo que hemos conocido como una reencarnación. Entonces, ¿por qué lo relacionaban con la vida y la muerte? Pues muy sencillo. Porque después de 6 meses de sequía, donde ya no crecían absolutamente nada, donde tenían que vivir con las reservas que hicieron durante 6 meses, por arte de magia, no arte de magia, por las lluvias, el río volvía a inundar todo el valle y volvía a la vida, volvían a crecer los arbolitos. Entonces, es muy fácil entender el pensamiento egipcio si lo relacionamos con el río, que es capaz de volver a la vida. Es como, no sé si ustedes han ido a países donde haya estaciones, uno de los arbolitos así, así, sequito, sequito, sin ramitas, sin hojitas en invierno. Y uno dice, ay, ese arbolito se murió. Cuando llega la primavera, ¡pum!, estallan salen las hojitas, entonces no son árboles muertos. Tienen unos procesos vuelven a la vida. Entonces va a ser muy sencillo para ellos creer que es fácil volver a la vida después de la muerte y eso va a ser muy importante. También hay una relación con el sol. Ellos van a creer en varios dioses, ya lo sabemos. El dios del sol se conoce como el dios Ra, el fuente de la vida. Y el sol sale todos los días por el oriente, por el lado derecho de ustedes, y se oculta por el occidente. ¿Qué significa eso? Cuando hay sol, los árboles crecen, necesitan la luz para hacer la fotosíntesis, pero de noche no pueden crecer. Entonces es como si la noche fuera la oscuridad de la muerte y todos los días volveremos a la vida con el sol. Lo que pasa es que el mundo, los días y las noches tienen sus propios ciclos y los ríos también. Ellos nos conocían o, bueno, podríamos decir que de pronto sabían que existía un ciclo de la vida y la muerte de los seres humanos, pero no sabían exactamente la fecha en que iban a volver. Entonces, hicieron todo lo que hicieron para conservar sus cuerpos, para garantizar esa vida después de la muerte. Recuerde que ellos van a ser expertos en el arte de momificar los cuerpos. ¿Qué era momificarlo? Envolverlos en telas,
con algunas especias que conservaban el cuerpecito. ¿Por qué? A ver, yo explico. Vuelvo a la metáfora del arbolito en primavera, ¿sí? Él vuelve a crecer en primavera después del invierno porque está el tronquito ahí. Si lo cortamos, el árbol ya no vuelve a crecer en primavera, lo matamos. No tiene dónde regresar. Es lo mismo que ellos pensaban. Si después que yo me muriera, este cuerpito se lo iban a comer los gusanitos, se iba a podrir y se iba a perder. Entonces, cuando yo quisiera volver de la muerte, no iba a encontrar dónde reencarnar. Entonces iba a quedar como un alma en pena o iba a reencarnar en lo primero que encontrara. Entonces, para ellos evitar que eso pasara, se dedicaron a conservar muy bien esos cuerpos y momificarlos de tal manera que cuando el alma del difunto volviera a la vida, encontrara su cuerpo. Y para eso es importante entender un poco toda la metáfora con el río Nilo, las crecidas y las sequías y el sol y el día y la noche. ¿Listo? No voy a hablar mucho ni de la religión, ni las costumbres, ni la parte social, porque ya lo hemos visto en la vida. Vimos que ellos pintaban el mundo que los rodeaba, que pintaban, que no sé, uno siempre pensó en los egipcios que vivían solamente en pirámides, pero vemos que también los pintaban arriando ganado, pescando, cultivando, haciendo sus oficios personales, como lo vimos en la guía que hicimos. Listo. Entonces vamos a empezar a hablar es cómo fue el arte en el antiguo Egipto. Esto va a ser corto, esta no es una clase larga, pero es importante que lo tengan claro. Entonces vamos a ver a la arquitectura. La arquitectura se va a considerar funeraria. ¿Qué es funeraria? Dedicada a los muertos. ¿Y por qué a los muertos? Porque, como les decía hace un momento, la idea era conservarlos para que pudieran durar muchos años, para que cuando el alma del muerto volviera a la vida, encontrara su cuerpo intacto. Entonces, sus construcciones son de carácter funerario. Listo. Vamos a ver a la primera construcción, ya la escuchamos en algún momento y la explicamos un poco en el clase, lo que son las mastabas. Las mastabas van a ser construcciones como una medio pirámide cortadita, escalonada. Es una voz árabe que significa banco en forma troncopiramidal. Allí, estas mastabas las dedicaron a los grandes dignatarios, a personas importantes que tuvieran esclavos. Recordemos que en Egipto habían esclavos. Que le construyeran al amo una tumba para después de muerto, cuando se muriera. Estas mastabas, este es como está el diagrama. En la parte superior es donde entraban y en la parte de abajo es donde reposaba el cuerpo del difunto. Ahí lo van a enterrar con sus comidas, porque ya vimos que ellos los enterraban con comidas para que pudieran aguantar ese camino tan largo que era el camino del inframundo o del mundo de los muertos, y podía descansar ahí. Las mastabas entonces van a ser grandes extensiones de tumbas. Son tumbas grandísimas, aunque estas no eran tan grandes, esas son de las personas común y corriente que tenían con qué construirlas. Este va a ser un gran campo de mastabas. Las vemos muy derruidas porque la arena del desierto se ha encargado de dañarlas. El viento ha erosionado todos los detalles y le ha hecho que se pierdan con tantos años que han pasado. Ahora tenemos la más importante de todas, los que son las pirámides. Las pirámides de Egipto son de todos los vestigios. Ojo, cuando hablamos de vestigios decimos que son restos que han dejado las civilizaciones o antigüedades. Entonces, de los restos legados por los egipcios de la antigüedad, los más portentosos, o sea, los más grandes, los más imponentes y emblemáticos monumentos de esta civilización. Y las tres grandes pirámides de Giza son las más importantes. Alrededor de las pirámides de Giza encontramos el campo de mastabas que yo les mostraba, pero las pirámides van a ser solamente las tumbas de los faraones, porque para los egipcios el faraón era la encarnación del dios en la tierra, el faraón era un dios también. Listo. Las más importantes en el gran complejo arquitectónico de Giza, vamos a encontrar lo que ya hemos visto muchas veces de la gran esfinge, que era un cuidador de las pirámides. Encontramos todas estas sesiones de mastabas, pero encontramos tres pirámides que son importantes. Las tres pirámides más importantes son la de Keops, la de Kefren y la de Miserino. Uno mira la imagen, ve los camellitos y pareciera que la del centro, que es la de Kefren, es la más grande. No, eso es un error de perspectiva, de mirar. ¿Qué pasa? Resulta que
La de Keops está a esta altura y la de Kefren hay como un montículo y la construyeron un poco más arriba de donde es la de Keops, siendo la de Kefren más pequeña realmente y la de Miserino mucho más pequeña. Estas tres pirámides son importantes. Primero vamos a hablar de quiénes eran. Keops, Kefren y Miserino fueron tres faraones, quienes trabajaron muchos años y estuvieron gobernando muchos años en el imperio, en las dinastías egipcias. Ahora, en el imperio egipcio, perdón. En el imperio, entonces vamos a tener que Keops va a ser el más grande, el más poderoso, al construir la pirámide más grande de todas. Esta pirámide, la de Keops, se demoraron aproximadamente 30 años en construirla. Sé que en el video decían que 23 años, pero realmente son 30 años en construirla. Es una pirámide extremadamente grande y enigmática. Esta pirámide en particular tiene unas medidas matemáticas perfectas que dicen que todo lo que se encuentra dentro de ella puede conservar lo que sea. Es más, en la década de los 80, miento, por ahí en los 90, cuando yo estaba de la edad de ustedes, me acuerdo que hacían publicidad en la televisión, televentas, y vendían pirámides de vidrio. Decían, tiene las proporciones de la pirámide de Keops. Y mostraban una manzana al lado de otra manzana. Esta la metían dentro de la pirámide y mostraban con el tiempo como la que estaba por fuera se podría y esta se conservaba. Entonces decían que era tratamiento para la vejez, un montón de cosas espectaculares. Y las tres pirámides, la de Keops se considera una de las grandes maravillas del mundo antiguo y las tres pirámides están alineadas con los tres planetas en el cielo, esos tres planetas que conocemos, los reyes magos que vemos generalmente en el cielo. Son extremadamente impresionantes y enormes. Nunca podremos olvidar el nombre de las tres pirámides más reconocibles porque si algún día vamos a Egipto nos vamos a tomar una fotico allá, listo. Este va a ser el complejo funerario de los reyes y las urnas. Vamos a ver, aquí están las dinastías y vemos los vestíbulos, los almacenes, hay santuarios, todo alrededor de la pirámide es para garantizar esa conservación del cuerpo y el interior de la pirámide vamos a ver que tiene unas escalitas, luego está cubierta y tenemos que hay una cámara del rey en la parte superior y más abajo la cámara de la reina. Cabe aclarar y recordar que antiguamente los egipcios también fueron un poco crueles. Al principio, cuando el faraón se moría, lo enterraban con todos sus seres queridos porque les daba pesar que se fuera solito al otro mundo, al mundo de los muertos. Entonces mataban a la reina, a los otros hijos y solamente dejaban al primogénito que iba a ser el nuevo faraón. Con el paso de los siglos y los años esto fue considerado pues muy cruel, matar a toda la gente. Entonces decidieron empezar a decorar las paredes de las pirámides recordándole al muerto, al faraón muerto, con quién era y quién era su familia y recordándole todo lo que tenían. Dejaban también la cámara de la reina un pasadizo, una entradita para cuando ella se muriera la enterraban ahí con su rey y lo enterraban con sus pertenencias, sus tesoros, sus comidas. La práctica de matar a los seres queridos se dejó, pero cuando el faraón se iba a la muerte, sí se iba con su esclavo de mayor confianza para que lo acompañara y le sirviera en el otro mundo. Esa práctica fue la única que se conservó. Listo. Todas estas pirámides, tristemente, como les decía, estaban llenas de tesoros y de cosas, pero hubo muchos imperios. En los videos vimos que Napoleón fueron los franceses, fueron los romanos y todas las otras civilizaciones que vamos a conocer a lo largo de la clase nos va a recordar que fueron saqueadas. Egipto va a ser gobernada, va a perder bajo el gobierno de los romanos, bajo el gobierno de los franceses, bajo muchas personas y esos lugares van a ser saqueados como tesoros de guerra. Los romanos van a hallar muchas cosas, por ejemplo, uno ve en Italia muchas momias, ve muchos vestigios egipcios, en Francia también, porque vimos que el mismo Napoleón fue y miró un montón de cosas y se encargó de llevarse eso para su país y la cultura, el arte, todo lo que se encuentra se considera un tesoro de guerra, además del oro, listo. De todas las pirámides solamente hubo una que no fue saqueada en la antigüedad. Fue una que fue muy pequeñita porque el faraón murió muy joven. En los videos ya nos contaron un poquito de ella.
es la pirámide del faraón Tutankamón. De ella conservamos esta máscara mortuaria, al no ser, al ser descubierta apenas a principios de 1900. Ya existían leyes de patrimonio que la protegieron y es la única que se conserva intacta. Es posible que el Museo del Cairo, los encargados de cuidar estas pirámides, presten algunas cosas a otros museos, pero esta pirámide se encontraba intacta con todos sus tesoros. Esta es la máscara mortuaria. ¿Qué quiere decir? Al faraón lo enterraban y le ponían estas máscaras y en varios ataúdes para conservar el cuerpo, como decía. Tutankamón tiene una historia muy particular y muy bonita. No fue un faraón muy notable ni muy conocido en épocas antiguas. Por lo tanto, su tumba fue muy pequeña. Esa fue la razón que la tumba fue muy pequeña y apenas fue descubierta en el siglo XX por Howard Gardner, quien la encontró en 1922. Encontró intacta. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el antiguo egipcio. Es más, a partir de otros descubrimientos, desde la egiptología que ya hablamos de esos, convirtiéndose esa máscara funeraria del faraón en la imagen más popular del momento. El hallazgo de su tumba, casi intacta, supuso un aporte fundamental para la comprensión de la historia y la cultura egipcia. Posibilitó sacar a la luz una cantidad apreciable de joyas, muebles, armas y variados utensilios, aportando información fundamental que permitió ampliar el conocimiento de la civilización. Como vimos en el video, me gusta mucho esa parte porque particularmente todas las personas que estuvieron con Howard Gardner en la excavación de la pirámide de Tutankamón fueron muriendo paulatinamente y se corrió la voz que era la maldición del faraón o la maldición de la momia, dando pie a que por allá a principios de 1900 se creara la primera película sobre la momia. En esa película vamos a ver cómo la momia se levanta y asusta a todos los personajes y se los lleva y tiene la faraón y ha llegado hasta nuestros días con todas sus variantes. Listo. Esta es la tumba tal cual como estaba. En sus momentos vemos los tesoros y al fondo podemos ver la cámara sepulcral con todas las cosas que tenía el faraón Tutankamón. Tenemos también arquitectónicamente a los hipogeos, que son las casas para la eternidad. Son un conjunto de cámaras sepulcrales excavadas en la roca que comenzaron a realizarse en el Imperio Nuevo. Estos hipogeos eran santuarios para la eternidad, eran lugares donde estaban los sacerdotes. En el video hablamos un poquito de Karnak, que es uno de ellos, y podemos ver adornado por esculturas y también el interior de estos. Allí eran donde sepultaban a los sacerdotes más importantes. Listo. Vamos a ir ya a la pintura. Con esto terminamos la arquitectura. Vamos a ir a la pintura. La pintura vamos a encontrar una ley muy importante llamada la ley de la frontalidad. Ellos van a pintar de memoria. Son personas que aprendieron a pintar desde muy pequeñas y la forma de pintar cumplía unas reglas particulares, porque aquí vamos a ver una cosa muy importante. El fin del arte egipcio va a ser la comunicación. Sabemos que ellos escriben con jeroglíficos y los jeroglíficos son símbolos y signos que representan algo. Ellos no dibujaban para representar el mundo como era, sino para comunicar un mensaje. Entonces, por eso utilizaron la ley de la frontalidad, que es una de las leyes más importantes de la antigüedad y que nos muestran la habilidad que tenían, porque si bien les complicaba menos la vida, también era muy difícil dibujar como ellos. La ley de la frontalidad consistía fundamentalmente en lo siguiente: van a dibujar, ellos se van a apoyar en las sombras, van a utilizar la técnica de la cuadrícula, pero también van a dibujar cómo se ve mejor el cuerpo humano, cómo se dibuja más fácil. Entonces es más fácil dibujar un rostro de frente o de perfil. Para ellos es más fácil de perfil, entonces utilizan el rostro de perfil. Pero el ojo, al serlo de frente, es más fácil, entonces no van a poner el ojo de perfil, sino de frente. Listo. El torso va a ser de frente, las caderas de perfil y los dos pies uno delante del otro. Si vemos, no se ven los deditos chiquitos y pareciera que en vez de tener los dos dedos gordos así como debería ser, se ven los dos dedos gordos por el mismo lado. Entonces es una de las características pues de la pintura egipcia, que es la ley de la frontalidad. De esta manera van a pintar todo. Una piscina se ve mejor vista desde arriba, se ve más fácil, entonces la pintan desde arriba, pero los peces en vez de verse así, se van a ver como acostaditos, y los árboles también acostaditos. Utilizan todos estos métodos para representarlo mejor. No significa que no van a hacer muchos detalles,
puesto que podemos ver las especies de los animales y los árboles. El fin es comunicar y para eso tenían sus leyes particulares. Asimismo, las leyes eran muy sencillas. Ellos van a pintar grande una persona que era importante en la jerarquía social. El faraón es más grande que todos y el más pequeño va a ser el de la menor escala social en la sociedad. Entonces tenemos que grandes el faraón van reduciendo el tamaño de las personas y siendo el más pequeñito, por ejemplo en este gráfico, yo diría que el más chiquitico es una esclava. No es que sea una niña, no es que sea un niño, no, es el menor rango social. Además, el color también era importante. Van a utilizar el rojo para los hombres. Entonces, la persona de aquí de la izquierda, perdón, de aquí de la izquierda no es un hombre, sino una mujer, y el del otro lado sí es un hombre. Negro para los esclavos, no porque fueran racistas, ni negritos de África, no. Recuerden que los judíos fueron esclavos por los egipcios y lo vemos por Moisés. Entonces, rojo los hombres, amarillo las mujeres, negro los esclavos y a los faraones y a los dioses van a utilizar el color azul. De esta forma, cuando vemos una inscripción jeroglífica, sabemos quiénes son, qué cargos tenían, qué estaban haciendo y vemos cómo representaban todo su mundo. Por eso la ley de la frontalidad es fundamental para entender este tema de clase. Y ya para terminar vamos a hablar de la escultura. La escultura va a ser de carácter hierático. ¿Qué es hierático? Rígida, tiesa. ¿Qué quiere decir? Los brazos van a estar pegados al cuerpo. ¿Por qué los van a hacer? Porque sus esculturas, aquí me equivoqué, esta foto no es egipcia, me disculpan si las confundo, voy a mostrar esta que sí es egipcia. Por ser que no es egipcia, les adelanto, esta foto es griega, que los griegos le copiaron a los egipcios como hacían las esculturas, y son griegos porque tienen los cabellos rizados. Yo la tengo que cambiar de acá de Prezi, me disculpan que no la haya cambiado, me di cuenta apenas este año. Entonces, la escultura hierática, de carácter hierática, fue porque es que la hacían en piedra y se hacían los personajes con las manos abiertas. Aquí no se me ven las manitos abiertas. El peso de los brazos se les caían, se quebraban las manos, no sabían cómo sostener esas manos moviéndose. Entonces la hicieron pegadita al cuerpo, así, pegaditas, de tal manera que no tuvieran movimientos. Al hacerla así, eso se llama una escultura en bulto, completica, la tallaban completica, utilizaban la cuadrícula para poderse distribuir el trabajo. Es más, dijeron que el dedo del corazón equivalía a la altura de una persona, entonces en base al dedo del corazón determinaban la altura de una escultura y simplemente le pegaban todos los miembros al cuerpo. El único movimiento que va a tener el paso hacia adelante. ¿Qué significa el paso al otro mundo, al otro estado, a la vida después de la muerte? Esa es la escultura egipcia y va a predominar y toda va a ser de carácter hierático. Si nos devolvemos para acá vemos, y si vamos un poquito, voy a reducir acá un poquito, a los hipogeos donde también veíamos esculturas pegadas, acá vemos que también las manos están sobre los pies, todo es rígido, tieso y por eso se llama de carácter hierático. Mis chicas, esta es la explicación fundamental del arte egipcio, es un resumen. Ya ustedes han visto videos, han leído guías, esto simplemente para que tengan en cuenta los aspectos artísticos, espero les quede claro, las extraño y luego programamos una clasecita virtual para resolver dudas o saludarnos. Las quiero mucho, las extraño, no veo la hora que nos volvamos a ver en clase. Chao.